en cuanto a la resistencia de los tornillos, o el criterio para el diseño de las conexiones atornilladas, y principalmente en tornillos, nosotros tenemos que hacer varias revisiones. Pero primero, antes que nada, tenemos que identificar a qué cargas están sujetos los tornillos, o cómo son las cargas. ¿Sale? Entonces, la primera es por tensión. Obviamente los tornillos están paralelos a la carga. Es obvio que estos van a trabajar a tensión. Esto sería una ejemplificación de los tornillos sujetos a tensión. Los tornillos sujetos a cortante, obviamente los tornillos, el eje de los tornillos es perpendicular a la carga. Puede ser en elementos a tensión, como lo tenemos acá, o en elementos sujetos a cortante, que tienes la carga, entonces la carga va hacia abajo, ¿sale? Entonces allí el efecto de los tornillos es cortante. O bien, en algunos casos, la carga la puedes tener inclinada y los tornillos de manera horizontal. En este caso, los tornillos están sujetos tanto a tensión como a cortante. Entonces, esos son los efectos que nosotros debemos de considerar en los tornillos. En cuanto a los elementos pues son las placas, son las T's, son los ángulos que utilizas para hacer la unión del perfil hacia el otro perfil. En este caso, pues aquí estamos hablando de una placa, ¿sale? Entonces, ahí tenemos esa primera. Entonces, cuando la conexión está sujeta a tensión, ¿qué tenemos que revisar? ¿Sale? Cuando estamos sujetos a tensión, obviamente la fluencia en el elemento o en la placa, aquí le estamos llamando gusset plate, y esa fluencia se da donde yo tengo una mayor área, o una área total o completa, ¿sale? La segunda es fractura, obviamente donde yo tengo la reducción del área, ¿sale? Entonces ahí tenemos que verificar esa zona. Recuerden ustedes que para el caso de placas, el valor de la U es 1 para calcular el área efectiva. Por lo tanto, el área efectiva es igual al área neta, ¿vale? Entonces, para que no se les olvide. En cuanto a cortante, al efecto de cortante, entonces vamos a revisar también fluencia debido al cortante. Vean acá, por ejemplo, esa es la placa, en el área total nuevamente, y también fractura en el área, en la placa. Esa fractura la revisamos donde tenemos reducción de la sección transversal por la presencia de agujeros. Y también, obviamente, había que revisar bloque de cortante. Nada más que aquí la figura no es correcta. Aquí agregué para el perfil. Este es el perfil. En realidad debía haber agregado para una placa. Pero bueno, el efecto se entiende, ¿sale? Cuando tenemos bloque de cortante, tenemos un efecto de corte y un área de corte y un área de tensión. Prácticamente son los mismos estados límites que hemos estado ya trabajando. Para aplastamiento, pues obviamente hay que checar que sufra aplastamiento o simplemente haya un desgarre, ¿sale? Cuando hay aplastamiento, pues hay una deformación del agujero a tal grado de que en vez de ser circular, ahora ya es oblongo. O si el agujero está muy cercano al borde, puede ser que parte de la placa se desprenda. Entonces ahí tenemos el efecto de aplastamiento. Bien, tenemos que nosotros checar, aquí antes me voy a rezar unas 2 láminas, se me pasó comentarles acá, ¿vale? Tenemos 2 tipos de conexiones, unas que son aquellas que se deslizan cuando la carga actúa y las otras que se mantienen completamente sin deslizarse. Las primeras, cuando se deslizan, se les llaman conexiones tipo empuje, aplastamiento o penetración, que son las que ya hemos nosotros venido trabajando. ¿Por qué? Porque cuando la conexión se desliza, ¿qué va a pasar con imagínate unos tornillos
¿Qué va a pasar con los tornillos? Bueno, pues los tornillos van a entrar en contacto con las paredes, ¿de quién? De los elementos que estás uniendo, ¿vale? Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en ese momento el tornillo te genera un aplastamiento a la placa o al perfil, te genera además un bloque de cortante, ¿a quién? A la placa o al perfil. Entonces, cuando nosotros hablamos de conexiones tipo aplastamiento o penetración, debemos de involucrar el efecto de aplastamiento y de bloque de cortante, forzosamente. Entonces, ahí tenemos esa parte. Entonces, que les quede claro. Cuando son tipo aplastamiento es porque estas se diseñan ¿para qué? Para que los dos elementos sufran un deslizamiento, ¿vale? Entonces, eso sí es importante. Y para las conexiones, el segundo tipo de conexión que son críticos al deslizamiento o al deslizamiento crítico, significa que esas conexiones se diseñan para que no sufran deslizamiento, ¿sale? Y se dice crítico al deslizamiento porque como no se diseñan en un inicio al deslizamiento, pero si en la vida real o ya cuando haya un efecto de carga o una carga, posiblemente la conexión se deslice, ¿sale? Y si esa conexión se deslice, pero tu diseño no lo consideraste de esa manera, entonces ya tienes ahí un problema, ¿sale? Entonces había que verificar por qué se deslizó. Bueno, la manera para que se deslice una conexión, si es que tú no la diseñaste, ¿sí? No la diseñaste que haya deslizamiento, quiere decir que el apriete de los tornillos, obviamente que aquí está el tornillo, aquí está el apriete de los tornillos te va a generar una tensión, entre más vas dando el apriete, la tensión va a ser mayor, entonces las dos superficies o los dos elementos que estás uniendo, pues va a haber una carga o una fuerza resultante en las paredes o en las superficies de contacto. Ahora, si esa fuerza resultante provocada por el apriete de los tornillos, lo multiplico por un coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción depende de las áreas de contacto o de las superficies de contacto. Entre más rugosas sean las superficies de contacto, el coeficiente de fricción incrementa. Entonces, si yo multiplico la fuerza de tensión generada por el apriete de todos los tornillos por ese coeficiente de fricción, me va a dar una fuerza resistente ¿a quién? Al deslizamiento. Si la fuerza actuante que obviamente actúa en mi conexión es menor a ese producto que es la tensión por el coeficiente de fricción, entonces la conexión, bueno, si esa fuerza actuante es menor a ese producto, entonces no va a sufrir deslizamiento. ¿Sale? Entonces, quiero que quede claro por ahí, por favor. Entonces, cuando los tornillos de alta resistencia se tensan por completo, las partes conectadas quedan abrazadas fuertemente. Es obvio, ¿sale? El resultado es una considerable resistencia al deslizamiento. Entonces, esa fuerza, te va a impedir que las dos superficies o los dos elementos se deslicen, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta resistencia es igual a la fuerza, al apretar el tornillo, multiplicada por el coeficiente de fricción, ¿sale? Entonces, ahí estamos. Si la fuerza cortante es menor que la resistencia permisible por fricción, la conexión se denomina tipo fricción o críticas al deslizamiento. Repito, se dice crítico es porque en un tú no la estás diseñando para que se deslice, ¿sale? Entonces, por eso se denomina crítico al deslizamiento, ¿sale? Si la carga excede la resistencia por fricción, habrá un deslizamiento entre los dos miembros o entre las dos placas con un posible degollamiento de los tornillos, ¿sale? Entonces, cuando hay contacto de los tornillos con las paredes de los elementos que estás uniendo, entonces vas a tener un fenómeno que se llama aplastamiento. Vas a tener un fenómeno que se llama bloque de cortante. Vas a tener un fenómeno, bueno, principalmente esos dos fenómenos, ¿sale?
Y a ese tipo de conexiones se le llama tipo aplastamiento. Tanto en la conexión, la primera conexión como la segunda conexión, siempre debemos revisar al menos fluencia y fractura. ¿Sale? En las primeras tenemos que involucrar aplastamiento y bloque cortante. En la segunda es únicamente fluencia, fractura y vamos a ver precisamente la resistencia al deslizamiento. Ya no es necesario revisar ni bloque de cortante ni aplastamiento. Que aunque tú, si quieres protegerte, bueno, pues involúcralo sin ningún problema. Pero bueno, estrictamente no lo tienes que hacer. Entonces ahí tenemos ya los dos tipos de conexiones. Y ahorita vamos a estar trabajando nosotros, estamos trabajando con los tipo de conexiones. Bueno, todo lo que acabamos de mencionar es para las conexiones tipo aplastamiento. ¿Saben? Entonces ahí nada más para que lo tengan presente. Entonces rápidamente, nuevamente las críticas al deslizamiento, les decía, el apriete de los tornillos te va a generar una fuerza de tensión. Dime. Las diapositivas las voy a pasar, es que como estoy anotando, No, no te digo. que si las diapositivas las va a compartir. Ya los tiene, compañero. Ah, sí, son las que están en la carpeta. Sí, ya los tiene por ahí, ya se las pasé desde la semana pasada. Ah, ok, es que como está anotando pensé que todavía las iba a compartir. Gracias. De nada. Ok, entonces para las bueno, el deslizamiento crítico, entonces les decía, el apriete de los tornillos te genera una tensión en las superficies de contacto, en este plano. Entonces, si yo multiplico esa resultante, de fuerzas por el coeficiente de fricción en esta zona, entonces tengo una fuerza resistente al deslizamiento. Si esa fuerza resistente al deslizamiento es mayor a la carga que tú vas a colocarle, obviamente no vas a tener deslizamiento. Entonces no tienes ningún problema. Pero ¿qué pasa si existe deslizamiento? Entonces debes de involucrar la revisión de aplastamiento y de bloque de cortante. ¿Vale? Entonces, para que quede ahí claro. Tenemos aquí un elemento, un elemento o un perfil formado por dos ángulos y ese está unido a una placa de 5 octavos de pulgada con 3 tornillos. Y la conexión que se está generando en esta zona es tipo aplastamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, con este ejemplo me están diciendo que, bueno, de entrada hay que identificar dónde están los estados límites para todos los componentes de esa conexión. Entonces, empezamos por el miembro. De este miembro, pues ya sabemos que como está tensión, entonces tenemos que en la línea 1, fluencia, en la línea 2, fractura o ruptura, en la línea 3, en esta línea horizontal, revisamos aplastamiento, en la línea 4, hacia acá, bloque de cortante. Estos son los estados límites para el perfil, para la placa y el tornillo, o para las placas y el tornillo, o tornillo y placa, como tú gustes. Hay que revisar primeramente el cortante en los tornillos. Obviamente ese cortante se va a dar por plano de corte. Aquí como tengo dos perfiles, entonces voy a tener un plano acá y otro plano acá. Tengo dos planos de corte para el caso de los tornillos. También debo de involucrar el aplastamiento en la placa. Es el punto 6 o la línea 6. Tenemos la línea 6, la línea horizontal, para acá. Ahí está. ¿Sale? Dice que bloque de cortante no aplica, pero yo digo que sí. Entonces hay que checar la línea 7 también. Algo parecido como al miembro. Ruptura en la placa, obviamente donde tengo menos área. Ahí está. Fluencia también. Ahí está, tengo la de total. Y por último, la soldadura en esta zona. Había que revisar qué onda con esa soldadura. Si la longitud de acá de la placa y el tamaño de la soldadura y el tipo de electrodos te proporcionan una resistencia adecuada para que obviamente la placa pues no se me vaya a desprender. Entonces tenemos que revisar también la soldadura.
Entonces, a grandes rasgos, vean, para un elemento a tensión unido a una placa OSET, tenemos que revisar todos estos estados límites, tanto para el perfil como para la placa y el tornillo, o los tornillos. ¿Vale? Entonces, por ahí vamos. Bueno, hasta aquí no sé si tengan algún comentario, chicos. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. De manera rápida, nada más para que ustedes se acuerden de las expresiones, creo que no está por demás mencionarlo nuevamente. En la sección J3 del IMCA, obviamente, te maneja la resistencia de los tornillos. De hecho, ya lo hemos aplicado, no mucho, pero bueno, ya entramos a la resistencia de los tornillos. En la cual nos dice que la resistencia nominal, ¿sí?, es igual a el área del tornillo por la FN, así tajantemente. Nada más que aquí yo lo estoy separando, uno FNT y una FNV. FNT es para tensión y FNV para cortante, ¿sale? Ahora, aquí la cuestión es de que hay que checar precisamente el tipo de tornillo que nosotros estamos utilizando. Si las cuerdas están incluidas en los planos de corte o excluidas. Entonces, para ello, pues había que checarlo correctamente y poder tomar precisamente los valores correspondientes. En el caso de tornillos de alta resistencia, nosotros podemos acudir a la tabla J32 del IMCA para determinar precisamente el FNV y el FNT. En caso de que tú no tuvieras o que el tornillo que tú estás utilizando en tu conexión sea de otras denominaciones diferentes a las que te maneja el IMCA, entonces te dice que el esfuerzo por tensión es el 75% o 0.75 del esfuerzo último, ¿vale? Para el caso del cortante, te dice que sería 0.40 y 0.50 del F último si las partes roscadas están incluidas en el plano de corte o si las partes roscadas están excluidas del plano de corte. Estos mismos valores, bueno, a diferencia de acá del FNV, varían un poquito con respecto a la tabla J32 de la ISTC o del IMCA. Vean, aquí tenemos para la 325 en la 490 por tensión, prácticamente es lo mismo, sin saber o sin preocuparnos de que si las roscas están en el plano de corte, ahí no hay ningún problema, pero sí para cortante. Entonces aquí la primera fila es A325-N, la segunda A325-X. ¿Por qué? Porque las cuerdas las estoy excluyendo del plano de corte, por lo tanto la resistencia al corte incrementa. Lo mismo para la 490. Y aquí está lo que les decía, cuando tengo otro tipo de tornillos, las cuales no están especificadas en esta tabla, entonces para tensión que ocupe el 0.75 del FU y para cortante 0.45 y 0.563. Entonces es un poco diferente al que tenemos acá, 0.40 y 0.5. En realidad hay que ocupar 0.45 y 0.563. Sale para otro tipo de tornillos. Entonces, hasta ahí creo que no debe de haber ningún problema. Para resistencia por Sí, permítanme, chicos. Adelante, señora. Por favor, gracias. Gracias. Ok. Entonces, ahora en cuanto a la resistencia de las partes conectadas, en este caso de las placas, ¿sí? Ajá. Entonces, de igual manera, para tensión son las mismas expresiones, ni más. FY por el AG, para fluencia, para ruptura, lo mismo. El área efectiva por el FU. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. En el caso de cortante, cuando los elementos están sujetos a corte, vean acá, la resistencia
me dice que es el 60% del esfuerzo de fluencia por el área total. Y eso lo especifica en la J43, ecuación. Y para ruptura, nuevamente el 60% por el FU, ¿sale? Por el área neta. Y ahí lo tenemos. Para el caso de placas, aquí. Ahora, eso, nomás aquí lo que quiero que no se me vayan a confundir. El área efectiva solo aplica en elementos a tensión. Para cortante es área neta. Ya no aplicaría la U que empezamos a calcular ahí para reducir y para calcular el área efectiva. Cuidado con eso, señores. ¿Sale? Entonces, aquí lo nuevo prácticamente sería el cortante. Y lo demás ya lo sabemos prácticamente. Para bloque de cortante, pues lo mismo, las mismas expresiones. Un área de corte, un área de tensión, por fractura. Luego acá cortante por fluencia y fractura por tensión. ¿Sale? O fluencia, más dicho sería fluencia por cortante y fractura por tensión. Fractura por cortante y fractura por tensión. Entonces, es lo mismo que ya hicimos en elementos a tensión. Para aplastamiento, pues enteramente lo mismo. Hay que checar si es desgarre o es aplastamiento. Depende de la longitud LC, ya sea al borde o entre agujeros. Entonces, eso ya lo hemos venido aplicando. Entonces, no me detengo más. Ahora, cuando tenemos tensión y cortante combinados, que sería este caso, señores. Que sería este caso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues tengo dos efectos. Los tornillos están sujetos a tensión y a su vez a cortante. Entonces, para ello, tenemos que nosotros recurrir a la ecuación J32. J32, vean, aquí lo importante que prácticamente la resistencia viene siendo lo mismo. Vamos a, en este caso, en vez del Fn, tanto por tensión o cortante, manejamos un Fn', que no es más que una resistencia. El FNT es una resistencia modificada que incluye los efectos de corte en los tornillos. ¿Sale? Ahora, ese efecto de corte FNT' no es más que tomar el 30% o 1.3 del FNT como tal, ¿sí? Y luego sacar la relación entre la resistencia a tensión y la resistencia a cortante, ¿sale? Y multiplicarlo por el esfuerzo actuante, o sí, el requerido o el actuante. Aquí nada más hay que corregir ahí, si ya tienen las notas, hay que corregir acá. Si dice que es el LRFD, entonces esto sería, perdón, más bien dicho, déjame borrar esto. No suelo más delgado. Aquí sería phi. ¿Estamos? Si es el RFD. Y si es ASD, aquí sí estamos bien. Entonces, la omega incrementa ahí arriba. Entonces, aquí es una relación entre la tensión y el cortante. De lo que te proporciona el tornillo. Multiplicado por ¿quién? Por lo que tú estás requiriendo. La fuerza de corte. ¿Sale? Entonces, esa es la revisión para elementos o para tornillos cuando tienes una carga inclinada. Y por último, en cuanto a las conexiones críticas al deslizamiento, vean acá, ustedes la resistencia de esas conexiones, obviamente esta resistencia es por tornillo. Bueno, no, ok, por tornillo y por plano de corte. NS que tenemos acá es el número de planos de deslizamiento o de corte, ¿sale? Entonces, esa resistencia al deslizamiento se calcula con un coeficiente prácticamente de deslizamiento o bien coeficiente de fricción, que depende del tipo de la rugosidad que haya entre las dos superficies de contacto. Me dicen que clasifique esa superficie como clase A o clase B. Entonces, de acuerdo al IMCA, podemos tener el clase A o el clase B
dependiendo, les decía, la rugosidad de las placas. La clase A le vamos a dar 0.30 y la clase B 0.50. Entonces eso quiere decir que en la clase B es un poco más rugosa. Entonces, por lo tanto, el coeficiente de fricción incrementa. Entonces aquí había que leer lo que está en paréntesis para poder nosotros clasificar nuestra superficie. Bien, el DU es un multiplicador que refleja la relación entre la pretensión mínima del perno, es decir, cuál es lo mínimo que tú le vas a tener que apretar y cuál es el, perdón, la pretensión media, no la mínima, y la pretensión mínima. Salen de la apriete de los tornillos. Si tú sacas esa relación, entonces vas a llegar aproximadamente a 1.13. Tú puedes usar otros valores siempre y cuando un tercero te los avale, ¿sale? Y si no, pues nos vamos por acá con 1.13. DU HF. HF aquí, pues obviamente ya dice que en algunos pernos tenemos rellenos, en algunos agujeros, perdón, tenemos rellenos y podemos tener precisamente de 1. En el primer caso, cuando los pernos han sido agregados para destruir cargas de relleno, cargas en el relleno. Cuando los pernos no han sido agregados para destruir la carga en el relleno. Tenemos aquí el HF1, HF1 y 0.85. Ahorita pues ahí están mencionando, ya cuando hagamos un ejemplo detallamos más qué onda con esas cargas de relleno, ¿vale? Y por último la TB, que es la tensión, aquí es tensión, no tracción, ese término de tracción como que no me late, es tensión mínima del conector y esa la vas a tener en la tabla J31 del link. Es decir, ¿cuál es la mínima, el apriete o la fuerza de tensión que le vas a tener que generar al tornillo? ¿Cuál es lo mínimo? Bueno, esos valores mínimos tú los tienes en la tabla J31. ¿Vale? Y de esa manera tú calculas tu resistencia por tornillo. Pero cuidado, ¿por quién? Por plano de corte o plano de deslizamiento. Entonces ahí tenemos prácticamente todo lo que nos conlleva. Lo nuevo para este tipo para este tema prácticamente, ¿quién sería? El efecto de corte, que es 0.6 del FY por el AG, tanto por fluencia como rotura, que es igual a 0.6 del área neta por el esfuerzo bruto. Esto es lo nuevo nada más. También tenemos como nuevo la resistencia por tensión y cortante a la vez y la resistencia para una conexión crítica al deslizamiento. Prácticamente lo demás es lo mismo. ¿Sale? Entonces, tenemos los espacios mínimos, son 2 tercios o 3 veces el diámetro, eso ya lo habíamos mencionado. La distancia mínima en la J3-4, dependiendo del tipo de agujeros, si son estándares, bueno, hay que tomar ahí las distancias mínimas al borde. Y las distancias máximas al borde, me dice que son 12 veces el espesor de la parte conectada, o sea, menor, y no mayor a 150 milímetros, ¿sale? O 6 pulgadas. Entonces ahí tenemos espaciamientos mínimos, distancias mínimas al borde y distancias máximas al borde. Bien, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, chicos y chicas. Todo. Bueno, no sé si están las chicas. ¿Todo bien? Oye, de veras, si las chicas no vinieron ahora, ¿qué onda? Nomás hay 4 chavales. Hoy no vinieron. Sí, oye, ¿qué les pasó? Se fueron de Que se están grillas. preparando para el 15, güey. Sí, ¿verdad? Yo creo que andan ahí preparando andan ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman así? De alborotadoras para irnos de pinta, ¿no? Yo creo. Ya saben cómo son las chavas. Bueno, Sí va a dar clase mañana en la noche, güey. mañana en la noche, no. Yo mañana en la noche ya estoy bien borracho. Entonces, el viernes. ¿Sale? Entonces, ¿para qué les digo que sí? Pues sí, no, ¿verdad? Mejor, mejor de una vez no.
Bien, miren, ayer también empezamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vean, es una conexión, bueno, pues es conexión y el perfil, ¿sale? Incluso la soldadura. Bien, es un perfil sujeto a una carga y nos están pidiendo que determinemos precisamente cuál es esa carga, la que nosotros debemos de aplicar en el perfil, ¿sale? De modo tal que, de acuerdo a las características de la placa, de acuerdo al diámetro del tornillo, que son de 3/4 en A325-N, ¿sí? La resistencia de la soldadura, los espaciamientos, ¿sí? Para que la conexión, para que el perfil, los tornillos y la placa no lleguen a fallar, ¿cuál es la carga ¿cómo se llama? Que yo debo de aplicar. Pues obviamente esa carga es la máxima resistencia de mi conexión. O de mi, sí, prácticamente de mi conexión. La conexión va a ser un tipo aplastamiento. Pues hay que determinar prácticamente esa resistencia. Entonces vean, tenemos una placa que une al perfil, ajá, que el perfil son dos ángulos de lados desiguales, aquí lo tenemos, ¿sale? Y esa placa une el perfil y se va hacia una columna posiblemente. Y la placa hacia la columna se une a través de soldaduras. Las placas, bueno, la placa tiene un espesor de 5/8 de pulgada, que va aquí en medio. Por lo tanto, la separación de los dos perfiles es de 5/8. ¿Vale? Entonces me está pidiendo que verifique la resistencia tanto del perfil, de la placa, de los tornillos y de la soldadura. Prácticamente todo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a empezar. Ustedes, obviamente ya para el perfil, en el caso del perfil, ya no tenemos ningún problema. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos hecho varios ejemplos ahí y nos vamos a detener únicamente a la placa. ¿Sale? Ayer empezamos a hacer cuanto a la placa, a ver, aguánteme, ¿sí? En cuanto a la placa, a ver, aguántame. Ok, sí. Entonces empezamos a revisarlo. De hecho, si quieren podemos ir mejorando esta redacción. O sea, es que está muy fea mi redacción que hice. Bien. Aquí tenemos nosotros el perfil, ¿sale? Vamos a empezar por revisar el perfil, ¿sale? Entonces, la primera revisión que yo tengo que hacer del perfil es fluencia, ¿sale? Entonces, ¿en dónde revisamos la fluencia, chicos? Voy a hacer gráficas de manera independiente para que no digan, es que todo está revuelto y así no lo entiendo, porque yo sé que así se las gasta. Entonces, aquí el perfil que voy a usar son dos ángulos de lados desiguales de 4×3,5 de 3,5 pulgada por 1/4 de pulgada. Ahí está, ya se ve mejor eso porque aquí estaba muy gacho. Entonces, eso sería. Entonces, primero, ¿qué tenemos que revisar? Ah, bueno, primero, fluencia. Ahí está. Y aquí, por un lado, tengo, creo que 3 agujeros. 1, 2, 3. ¿Dónde reviso la fluencia? Donde yo tengo el área total. No hay más. Ahora, si estoy hablando del perfil, ¿eh? Ahí tenemos. El perfil, pues, tiene una sección transversal de dos ángulos de 4×3,5. Y la separación entre esos perfiles, acuérdense, tienes una placa de 5/8 de pulgada. Entonces, ese es el primer estado límite. Entonces, ustedes lo van a revisar y eso lo van a calcular por cada perfil. Tengo 2 por cada perfil. Ahora, en el caso de fractura, aquí lo vamos a poner independiente. Obviamente, yo lo tengo que revisar en donde tengo la presencia de agujeros.
Entonces, ¿dónde tengo los agujeros? Pues acá. No hay más. En esta zona. Entonces ahí reviso fractura. Y aquí yo necesito calcular el área efectiva. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el área efectiva, ¿quién es? Pues el área efectiva, recuerden ustedes, es igual a la U por el área neta. ¿Sale? Y entonces la U es igual a la tabla, ver tabla de 3, para ver cómo se calcula ese valor de la U. ¿Vale? Entonces ahí tengo, de igual manera, mi sección transversal que es, pues son dos perfiles. Entonces en esa zona revisas fractura. Aplastamiento. De igual manera tienes los dos perfiles. Oh, quiero cambiar de color y tengo el mismo. Tengo los dos perfiles. Tengo un agujero, dos agujeros, tres agujeros. Aquí en fractura también es por perfil, acuérdense. Y aquí en aplastamiento, si la carga viene para acá, entonces los puntos críticos, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser estos, acá y acá. ¿Sale? Entonces, esta resistencia, esto va a ser también por perfil. ¿Sale? Por número de tornillos, bueno, por perfil, prácticamente tú tienes que antes verificar si es desgarre o aplastamiento. Depende de quién, de las LCs. ¿Sale? Entonces ahí sería la tercera. Y por último, el bloque de cortante, pues ya tú ya sabes a dónde lo tienes que hacer, o sea, no hay más. Tienes el perfil, así bien bonito. Y de acuerdo a las características del perfil, pues no va a haber otro más que un bloque de cortante como el que les voy a indicar ahorita. No hay más. Y se va a romper donde yo tengo solamente un ala, acá y acá. Entonces, esa parte achurada se queda anclada a la placa. Y entonces aquí tú vas a tener, ¿cómo le podemos decir? Zona de corte, acá, tanto en área neta de corte como en área total de corte. ¿Sale? Y aquí tú tienes una zona de tensión. Entonces ahí tú calculas el área neta de tensión. Entonces verificas cuál de las dos, ¿cómo le llamamos? De las dos condiciones se cumple, esta primera o la segunda. Entonces dependiendo ahí de los resultados, y esto también es por perfil. No sé si tengan algún cuestionamiento ahí con la barra atención o el perfil atención. Todo esto ya lo aplicaron, ¿eh? ¿Algún problema? No, ninguno. Todo bien, ¿verdad? Ya, yo creo que ahí no hay ni por dónde hacernos ya. O sea, y ya lo único que sí vamos a involucrar ahorita es la resistencia por cortante, los tornillos. Obviamente, tornillos por cortante. Recuerden ustedes que la resistencia por cortante es el área del tornillo por el FNV. Nuestro texto nos dice que utilicemos tornillos de 3/4 en A325-N. Ok, los A325-N, aquí está. Entonces, la primera, acuérdate, esta es A325-N. Tu FNV, que sería esta, tiene 54 KE6. Entonces, pues vamos a ocupar los 54. Aquí está. ¿Sale? El área del tornillo de 3/4 es .44. Y vamos a hacer lo siguiente. Nomás multiplicamos el área del tornillo por el FNV. Nos dan 23.76. Aquí nuevamente les estoy pidiendo
que hagan sus tablas en Excel, vamos, en tornillos tanto A325X como N, A490X y bien N, en función de los diámetros. Calculamos su resistencia nominal o incluso sus resistencias de diseño. Ya lo afectamos por los factores de seguridad y de resistencia. Háganlo, por favor. Entonces, para que no andemos ahí batallando. Bien, entonces tenemos 23.7 tornillos, kips, perdón, por cada perno y en cada plano de corte. Recuerden ustedes tienen el perfil acá, tienen el perfil acá. Entonces tenemos prácticamente dos planos de corte. Entonces, mis planos de corte, ¿cuáles son? Pues acá, jóvenes. Este y este son planos de corte. Planos de corte. ¿Sale? Entonces, por perno y por plano de corte. Entonces, tenemos 27.26, tenemos 3 pernos y tenemos 2 planos de corte. Tu resistencia son 142.56 kilos. Ya lo único que tienes que hacer ahí, pues es pasarlos de acuerdo a los requerimientos del criterio. Entonces aquí son 106.92 kips, ¿vale? Para el RPD y 71.28 para el ASD. Entonces, en cuanto a los tornillos, chicos, si están sujetos a cortante, ¿tienen algún comentario? ¿Cero comentarios? No, ninguno. Sale. Truchas, ahora sí. En cortante, ahora, bueno, en cuanto a la placa, ¿sale? En cuanto a la placa, sí es importante tomar algo. Voy a borrar todo esto. Voy a tratar de mejorar las figuras. Por eso no las compartí ayer, porque yo sabía que íbamos a hacer algunas modificaciones. Miren, en cuanto a la placa, nosotros traemos una placa que es obviamente no es de sección constante, de sección transversal constante, sino que es variable. Entonces yo voy a hacerlo más grande, la placa así con una pendiente y aquí por igual. Traigo una pendiente. Y para acá acaba la placa. Entonces tengo un agujero, un segundo agujero y un tercer agujero. ¿Sale? Para el caso de placas Gosset, ¿sale? Esta es una placa Gosset. ¿Sale? Nosotros tenemos que verificar para estudiar el efecto de tensión, perdón, de fluencia y y cortante. Yo tengo que buscar un área. Yo te preguntaría qué área voy a ocupar o qué zona de esta placa voy a analizar. Pues de entrada no podría tomar esa zona. ¿Por qué? Porque de entrada traigo un área que va variando por cada línea vertical que yo vaya haciendo, pues el área va incrementando. Entonces, hay un cuate que se dedicó a estudiar placas Gosset y llamado Whitmore encontró que el comportamiento de los tornillos hacia la placa, o el comportamiento de la placa, más bien dicho, está en función de la trayectoria de Whitmore. Entonces, este personaje se encargó precisamente de hacer varios modelitos de varios experimentos y más o menos te dicen que la distribución de la carga o de los esfuerzos se van a dar aproximadamente en esta zona. Miren, dice ahí, para que tú analices los efectos de fluencia, bueno, principalmente de fractura, ¿sí? Cheques esta variación
a estas líneas punteadas que estoy haciendo se llaman trayectorias de Wilmore. Entonces, esa trayectoria me dice, ok, traza una línea imaginaria del primer tornillo al último tornillo, o al revés, del primero al último. Una línea imaginaria. ¿Sale? De ahí, traza un ángulo, una línea a 30 grados. Hacia arriba y hacia abajo. 30 grados. ¿Sale? Entonces, tienes ahí. El ancho que tú vas a ocupar o que tú necesitarías para diseñar tu placa va a ser este ancho. Es decir, una vez que trazas tus dos líneas inclinadas, vas a trazar una línea vertical en el último tornillo. Ahí está, este es el último tornillo. Entonces, en un momento dado vas a intersectar con las dos líneas inclinadas. En el punto donde se intersectan las dos líneas inclinadas, tenemos una distancia vertical. Y a esa le vamos a llamar el ancho de la placa. ¿Sale? Ese es el ancho que yo voy a considerar para revisar fractura y también fluencia. ¿Sale? Entonces, aquí obviamente yo traigo el ancho total de la placa. Este es el ancho en la placa. ¿Sale? Entonces sería otro, pero el que yo necesitaría sería este. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculamos ese ancho de la placa? Si yo tengo este cateto y no tengo este cateto, pero sí tengo el ángulo, entonces el, el ancho de la placa podemos llamarle que la longitud de la conexión podemos llamarle L, ¿sale? Entonces la L por la tangente ¿de quién? De 30 grados. Pero si yo nada más multiplico esta L por la tangente de 30 grados, yo nada más voy a conocer este cateto. Pero son dos, arriba y abajo. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer en este caso es multiplicar por dos veces ese ancho. Entonces, dos veces arriba y abajo por la longitud, que es la longitud de la conexión, por la tangente de 30 grados. Eso sería como yo tendré que calcular mi ancho, le podemos llamar efectivo, ¿sí? Para este tipo de placas. Ahora, si yo tengo uno, dos, tres tornillos y otra vez uno, dos, tres. Ajá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues de igual manera tengo que trazar líneas imaginarias. Perdón, teléfono. ¿Sí, no? ¿Sí se fue? Ok, chicos, ¿se sigue viendo la presentación? Sí, todavía se ve. Ok. Entonces, si yo tengo dos líneas, vean, entonces lo mismo, tengo que hacer una línea aquí a 30 grados y otra línea acá a 30 grados. Y posteriormente voy a hacer una línea vertical entre los dos tornillos. Los voy a proyectar hasta intersectar la línea inclinada. Entonces, este es el ancho que tú vas a utilizar, el ancho de la placa. ¿Estamos? Sin embargo, acá, obviamente yo traigo aquí es una G, es un gramil, ¿sí? Porque aquí tengo una separación completa, dos separaciones que yo le voy a llamar L, la longitud de la conexión, ¿sí? Y entonces el ancho de la placa, ¿cuánto sería? Tendría dos veces la longitud por la tangente de 30 grados. Ajá.
Acuérdense, aquí tenemos 30. Y de acá para acá tengo otros 30 grados. Todo esto más la separación entre las dos hileras. Ok. Entonces, ese es el ancho que tú debes de considerar para la trayectoria, bueno, de acuerdo a la trayectoria de Wilbur. Entonces, no sé si hay algún comentario por ahí, si entendemos cuál es el ancho que yo debo de considerar. Ok. Todo bien. Ok. Dicho lo anterior, entonces procedemos a la revisión por bueno, de la placa. Bueno, ya definimos ahí las expresiones, entonces calculamos el ancho de la placa, ¿sale? Entonces acuérdense que yo voy a trazar, tengo el primer tornillo acá, el segundo y el último prácticamente, trazo los 30 grados, la longitud, en este caso son 3 y 3, que es la separación, y así lo tenemos. Entonces el ancho de la dos veces la tangente del ángulo de 30 grados. Entonces, ese ancho de la placa, que sería esta distancia, son 6.93 pulgadas. ¿Sale? Entonces, creo que no hay ningún problema por ahí. De acá hacia acá son 6.93. ¿Sale? Ahora, es importante que para el caso de este tipo de conexiones, pues si ese ancho es mayor a sus que estoy gastando en esa misma trayectoria. Porque si ese ancho de 6.93 es mayor a esta separación, que estoy marcando acá como 7.23, entonces, pues obviamente no puedo considerar ese ancho. ¿Por qué? Porque ya estoy asignando mayor área a la que en realidad es. ¿Por qué? Porque si está por acá este ancho, entonces voy a tomar esta pequeña área y aquí ya no tengo placa. Entonces, ¿qué caso tiene de estar checando esa parte? Entonces, ustedes tienen acá la separación en la parte inicial de la placa, que son 5 pulgadas. Aquí lo tenemos. Y en la parte final son 8. 5 y 8. ¿Sale? Entonces, con esos 5 y 8 calculamos precisamente a esa longitud, que son 3 y 3, 6 y 1 y cuarto, a 7.25, perdón, de acá de este punto como referencia hacia esta línea vertical, y calculo la vertical, digo aquí por relación de triángulos, ¿sale? Entonces aquí por relación de triángulos, si tú lo quieres ver así, te dan 7.23. Entonces, esa longitud es mayor que el ancho de la placa, por lo tanto tomo el ancho de la placa. Y estamos perfectamente ok. Entonces, de manera muy rápida, ya para no tardarnos tanto, la resistencia por fluencia es lo primero que debemos nosotros checar. Voy a tomar ese ancho de la placa, acuérdense, acá tengo el área, el ancho de la placa por el espesor. Y esta sería el área total. ¿Sale? Ese ancho de la placa por el espesor y por el esfuerzo de fluencia. Entonces estamos hablando de una placa en A36, aquí lo tenemos, acero A36. Entonces hacemos el producto y en este caso 155.93. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la fluencia. Y aquí hay un error. No sé por qué le metimos por perfil si nada más es una sola placa. Entonces, así de simple. ¿Estamos? Sí.
Y si no estamos bien de acuerdo, entonces yo por eso les he dicho, hagan sus figuritas así bien bonitas. ¿En qué zona estás analizando tu ancho? Ah, bueno, pues en esta zona. Acá. ¿Cuál es tu área? Acá. Este es tu ancho. Digo, aquí ya no me quedó simétrico, pero bueno, sería ahí. ¿Sale? Entonces, este es el ancho de la placa. Y vamos a calcular la total. ¿Sale? No. Entonces, en esta tú vas a calcular el AG. ¿Sale? Ahí está, 155.93. Ya lo único que tienes que hacer es multiplicar por punto 9 y dividir entre 1,67. Entonces, tú ya vas a decir aquí cuánto es tu resistencia de la placa. Bien, por fractura, de manera rápida, ya para concluir, por fractura, nosotros sabemos que la resistencia es el área efectiva por el FO. Aguas, acuérdense, aquí el efecto es tensión, ¿eh? No confundirlos. Y vamos a ponerlo así, tensión. Aquí también fluencia, y lo vamos a decir que es tensión. ¿Sale? Entonces, por fractura, el área efectiva por FO, pero el área efectiva va a ser igual al área neta, ¿por qué? Porque estoy hablando de una placa. Entonces, no hay más. Entonces, el área neta, ¿quién es? El mismo ancho que yo traigo acá. Acá, justo acá en esta cosa. Tengo acá el ancho de la placa, que son 6 y fracción, 6.97, menos la sumatoria de agros. ¿Cuántos agros traigo? Pues uno nada más. ¿Y cuánto vale el diámetro del agro? Pues 1 pulgada. 6.93 menos 7 octavos y luego por el espesor. Entonces estoy calculando acá en esta línea el área neta. Entonces hasta ahí creo que no debe de haber ningún problema. Y de igual manera acá no es por perfil, ya nada más es una sola placa. Entonces esto quedaría de sobra. ¿Sale? Entonces aquí por igual, pues hay que multiplicar nada más los diferentes factores. Entonces, qué bueno que me acordé, 0.75 por y esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Vale? 219.24 y 219.24. Igual. Entonces, chicos, hasta acá prácticamente sería la placa, tanto por fluencia como por fractura. No sé si tengan algún comentario. Mm, No, ingeniero. No, creo que ninguno. ¿Creen que no o no? No, ninguno. Eso es todo. Bueno, entonces, si no hay un comentario, pues aquí le paramos. En un rato se los mando. Es más, de una vez se los voy a mandar. Este ejemplo. Nos hace falta aplastamiento y bloque de cortante. Esto ya lo revisamos el viernes. Y ya ustedes se encargarían de estudiarlo en el caso de ustedes. Y el lunes hacemos el examen. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, si tienen algún comentario por el WhatsApp, yo les contesto en la tarde. Sí, profesor. Recuerdo, ingeniero, nos vemos entonces el jueves. No, el Total. viernes. O el martes, el examen que tengo. Sí, Oye, profe, ¿va a venir hasta aquí el examen? no, pues el martes también ustedes, pero sí, hasta aquí. ¿Vale? Ok, sí. Cuidado.
les recapitulo, o les vuelvo a repetir. Esta trayectoria de Whitmore nada más se aplica para placas tipo Gosset, así placas en forma de diagonal, ¿sale? Si son rectas, ahí no hay ningún problema. Ok. Vale. Truchas, por favor. Bueno, nos vemos. Cuídense. Pero... Bye.